Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 9:42 de la mañana y qué importante arrancar un nuevo año planificando, proyectándonos a cómo queremos que sea este 2025. Si bien es cierto hay cosas que se escapan de las manos, otras quizás sí nosotros las podemos organizar. Y para hablar de este tema nos acompaña Priscila Falconi, ella es Life Coach. Gracias Priscila, feliz año, bienvenida. Hola Liz, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un feliz año para todos quienes nos escuchan. Mucha salud sobre todo. Es algo que yo siempre le deseo a todo el mundo porque cuando has tenido gente enferma cerca, pues sabes que es lo realmente importante. Así Y un es. feliz año para ti. Gracias por esta oportunidad de estar aquí Igual para acompañándote. usted, igual para usted, coincido plenamente. Yo siempre también deseo buena salud, porque además teniendo una buena salud podemos desenvolvernos y hacer el resto, ¿no? Y quiero empezar, uno siempre, por lo general, pues concluye un año y hay algunos que queman lo malo, lo que se fue, hacemos una revisión de qué logramos cumplir y qué no, y arrancamos un año haciendo un listado de metas que al final del día, como digo, no todas las trabajamos ni las cumplimos. Entonces, quizás ¿cómo realmente organizarnos? O sea, ¿cómo proyectarnos? Porque queremos muchas cosas, pero logramos pocas. ¿En qué estamos fallando a lo mejor? Así es, Liz. Un poco para pues poner en contexto lo que dices, efectivamente pues la gente quema el año, en nuestro país, no en todos los países, pero en nuestro país quemamos el año viejo, gente vota pues las cosas malas que le han pasado en el año. Pero si vamos a las estadísticas, a mí me encantan las matemáticas y las estadísticas, solamente el 8% de las personas cumplen sus propósitos. Esto es un estudio de la Universidad de Scranton, ¿no? Entonces, de esas listas interminables que hacemos, solamente el 8% de las personas tienden a cumplir esos propósitos, ¿no? Según Forbes México, el 68% no alcanza sus metas y nunca han logrado cumplir esas metas del propósito de Año Nuevo. Y el 80% de las personas abandonan sus metas para la tercera semana de enero. O sea, no llegan ni siquiera a febrero siguiendo sus metas, ¿no? Es increíble, o sea, ni siquiera a febrero, pero ¿qué nos Ni lleva siquiera a febrero. a desmotivarnos, a desconcentrarnos tan rápido? Porque a lo mejor yo hubiera esperado que me diga la mitad del año, pero no al mes siguiente de haber empezado Así es. un nuevo periodo. Es increíble. A ver, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que la gente pues no se planifica, Ujú. ¿no? No tenemos una cultura realmente de sentarnos, de pensar qué queremos. Por ejemplo, mucho tú escuchas pues los podcasts y los deseos de qué hacer el próximo año, cómo organizarte. Y mucha gente habla de para cumplir tus sueños, para cumplir tus metas, y la gente realmente no se da el tiempo de sentarse a pensar cuáles son sus sueños, qué es lo que quiere hacer en la vida, sino que se levantan y van con la rutina del día a día y no tienen un propósito. Y cuando tú no tienes un propósito, todo se vuelve aburrido y pierde de alguna manera sentido. Entonces, planificar te permite tener un control sobre la vida, ¿no? Planificar te permite organizarte, te da ese propósito porque te obliga a sentarte a pensar qué es importante, qué no es importante, ¿no? Y te da una razón para levantarte cada mañana. Y por Ujú. eso es que planificar te incrementa la probabilidad de tener éxito. Nuevamente las estadísticas que como te digo me encantan, quienes establecen metas, quienes realmente se sientan a establecer metas, a veces así no las cumplan, pero tienen 10 veces más la probabilidad de cumplirlas que quienes ni siquiera lo Ujú. hacen, Ahora, quizás, ¿no? pero ¿cómo deben ser estas metas? ¿No? Metas que podamos ir cumpliendo al corto plazo o más bien debemos soñar en grande. ¿Cómo deberíamos ir armando una planificación? Muy bien, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es sentarse un poco a pensar qué pasó el año anterior. O sea, Ujú. digamos, por ponerle un método, ¿no? Que no es que tenga uno definido, ¿no? Pero yo creo que uno siempre tiene que empezar con una reflexión inicial, ¿no? ¿Qué pasó el año anterior? Un sentarse un ratito y honestamente pensar, ok, y si una idea, poner en 3 palabras lo que fue tu año anterior, ¿no? Fue un año de crecimiento, fue un año de aprendizaje, fue un año difícil, ponerlo en 3 palabras, ¿no? Y ahí, si te pusiste metas, la verdad, sentarte a ver cuáles cumpliste y cuáles no cumpliste. Y si no te pusiste metas, pues qué pasó el año, ¿no? Y de ahí, sobre esas metas, si es que te las pusiste, ¿no? Analizar y evaluar qué pasó, por qué no se cumplió.
¿Dónde fallaste? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿No? Y ahí creo que es importante no hacerlo de la culpa, Ujú, sino de donde uno se hace cargo de qué es mío, qué me corresponde, dónde tengo control, porque una cosa importante también es enfocarse en lo que tenemos control, porque siempre hay pues los temas internos y externos que nos afectan. Internos, pues nuestros miedos, nuestras dudas sobre si vamos a lograr algo, si no vamos a lograr, si vamos a poder. Y externo es los recursos y el tiempo, que es una realidad, ¿no? Y por último, luego de evaluar el año es, para mí, súper importante agradecer. Entonces, ¿qué agradeces del año anterior? ¿Qué cosas puedes agradecer? ¿No? ujú. Eso como para empezar, ¿no? Y de ahí, ya para lo que es planificar como tal. A mí me encanta, yo he hecho pues temas de negociación, me encanta la negociación y yo sugeriría para quienes nos están escuchando aplicar este método SMART, ¿no? Ujú, Que facilita definitivamente el cumplimiento de las metas. Y esto es que cuando tú te pones metas, que éstas sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un tiempo definido. Voy a hacer un ejemplo tontísimo, pero creo que es un ejemplo relevante. Por ejemplo, hay quienes no toman mucha agua, ¿no? Entonces, tú dices, una meta que no sería específica sería, este año voy a tomar más agua. Eso no es nada específico. Una ujú, meta específica sería, voy a tomar por lo menos 5 vasos de agua al día, ¿no? Eso te da un tema específico que puedes contar y puedes determinar y al final del día te puedes sentar y puedes decir, ¿me tomé 5 vasos de agua o no me tomé 5 vasos de agua? ¿No? Entonces, y también súper importante es, si no lo hiciste, ok, no se acaba el mundo. Mañana intentaré de nuevo tomarme los 5 vasos de agua, ¿no? Eso implica lo medible, eso implica lo alcanzable, que sea relevante. ¿Por qué te quieres tomar por lo menos 5 vasos de agua? Es un tema de salud, para limpiar tu cuerpo, para estar ujú. hidratado, ¿no? Y el tiempo definido. Ese es un ejemplo súper fácil, ¿no? Por ejemplo, lo que serían metas grandes, yo creo que es importante fraccionar los grandes objetivos en hitos pequeños, medirlos semanalmente, quincenalmente, mensualmente o trimestralmente, lo que te funcione, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando antes de sentarme contigo en la entrevista, ¿no? En las metas que yo estaba pensando para mí para el año. Ujú, Entonces, para la gente que tiene esta práctica, por ejemplo, tú tienes que ver qué metas quieres sostener, puedes seguir sosteniendo y en cuáles tienes que invertirle más tiempo, más esfuerzo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, una meta que yo la pongo todos los años es tener un componente educacional todos los años en algo, ¿no? Puede ser un curso de cocina, puede ser un curso de negociación. Este ujú. año en un programa de liderazgo para directorios, por ejemplo. Entonces, todos mis años tienen un componente educacional. Entonces, yo ya sé que esa es una meta anual que yo me pongo y al final del año evalúo si la hice, si no la hice, en qué la quiero hacer el próximo año, en qué quiero crecer. Puedes dividir incluso estas metas en temas personales y profesionales, ¿no? Por ejemplo, un año me puse la meta de ser coach y hoy en día soy coach ontológica y de negocios. Otro año me puse la meta de ser buena en negociación y he hecho ya pues 2 cursos en Harvard de negociación. Por dar un ejemplo, ¿no? Qué increíble. O sea, aquí lo que queda claro, Priscila, es que tienen que ser metas medibles. Y parto de ese Sí. ejemplo del agua, ¿no? Que uno pueda ir dándose cuenta, o sea, ir tomándole el pulso, evaluando. ¿Qué tan bueno es, no sé, llevar algún tipo de, no sé si conoce alguna herramienta, no diría calendario, pero una especie sí de organizador donde yo también pueda ir llevando un control de cómo voy avanzando? Definitivamente. A mí lo que me funciona, Ujú. Liz, son las alarmas. Yo pongo alarmas para todo en mi teléfono. Pero definitivamente una forma fácil de cumplir las metas es proponer un calendario de revisión periódica, ¿no? Que nuevamente depende de la meta y depende de cómo tú te manejes. Puede ser una revisión semanal, una revisión quincenal, una revisión mensual, trimestral o incluso diaria, como te decía con el Ujú. ejemplo de agua, que es un ejemplo súper simple, ¿no? Eh, por ejemplo, otra meta que yo me pongo y que la suelo cumplir es hacerme un chequeo general anual, porque otra forma es dividir las metas también por temas, o sea, salud, así es como yo las divido al menos, lo que es salud, lo que es relaciones personales o lo personal y el tema profesional. Entonces, ¿cómo vas a dividir? Porque nuevamente los recursos son limitados, el tiempo. Para mí, por ejemplo, el tema del tiempo es un reto, cómo manejar mejor el tiempo y el tiempo es limitado. Entonces, uno tiene que priorizar y por eso te decía,
tienes que ver qué metas quieres sostener y en qué quieres trabajar más, en qué quieres, a qué quieres ponerle más, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, definitivamente creo que la salud es lo primero para mí, ¿no? Y de ahí las relaciones personales, por ejemplo, hay gente que se siente sola, entonces una meta puede ser conocer gente nueva. Creo que Ujú. Marian Rojas tiene un podcast sobre este tema. Entonces, conocer gente nueva. Entonces, te pones y tienes que planificar y tienes que ponerte un plan de acción. ¿Qué puedes hacer para conocer gente nueva? Tomar un curso en algo, salir con amigos, decirle a tus amigos que pues hacer una reunión, que cada uno traiga una persona nueva. Yo tenía un amigo español que me contaba que él, después de que se divorció, quería conocer gente nueva, entonces entre 4 amigos invitaron a 4 amigos más, hicieron este chat y se organizaron, entonces siempre están conociendo gente nueva. Existe ahora todo hay en aplicación, todo tienes en aplicaciones, entonces Ujú. hay una aplicación que se llama Time Left, me parece que es, donde tienes una cena en todo el mundo los miércoles, donde según tu perfil y tus intereses, conoces gente nueva, gente que tiene tus mismas intereses, afinidades. Y me acuerdo mucho de este amigo español me decía, pero no es una aplicación para ligar, como ellos dicen, ¿no? Para conocer a alguien, para plan romántico, sino simplemente conocer gente nueva, ampliar tu Ujú. mundo, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. A nivel familiar, por ejemplo, compartir propósitos en familia, construir hábitos. Por ejemplo, una meta que yo me pongo siempre a nivel familiar es tener por lo menos una comida al día juntas en familia y por lo menos que sean 5 veces por semana, ¿no? Ujú. Esa comida, una buena práctica que yo tenía con mis hijas, yo tengo 4 hijas mujeres, ¿no? Es siempre sentarse y cada uno darse un espacio de compartir qué fue lo mejor que le pasó en el día y lo peor que le pasó en el día. Y es súper interesante porque esto te genera conversaciones, te permite conocer a las personas, ¿no? Y a tu familia, a quién más, ¿no? Que quieras tener cerca. Qué A nivel lindo. profesional, por ejemplo, identificar oportunidades de desarrollo, hacer Ujú. cursos, working. Yo te contaba que a nivel profesional siempre trato pues de hacer un curso anual. Por ejemplo, para este año me he puesto como meta pues tener una reunión con un cliente o un potencial cliente todas las semanas, un almuerzo, cosas así, ¿no? Cosas, para mí, yo creo que si no es práctico, es muy difícil alcanzarlo, Ujú. ¿no? Sí, o sea, si más bien ponernos metas realistas. No me ha encantado este consejo de en lo familiar, como quizás retomar esa conexión en casa, más aún ahora que la tecnología nos separa tanto, parece mentira, si bien nos puede acercar, también nos puede alejar tanto. Así que yo Así creo es. que es una recomendación que todos deberíamos adoptar. Y quería preguntarle también esto, ¿no? Lo último que usted decía. Más bien, ¿qué no deberíamos hacer para evitar desilusiones o sentir que estamos fracasando o que no logramos alcanzar las metas? O sea, ¿qué quizás en qué no deberíamos incurrir para evitar esta sensación de no lo logré, no lo pude hacer, pasó otro año y aquí sigo aspirando a algo que a lo mejor no pasa solamente por mis manos? O sea, ¿cómo entender también eso de ahí, no? Bueno, creo que primero que nada es el hecho de no ponernos metas inmensas, Ujú. inalcanzables, o este año quiero facturar $3 millones. Claro. O sea, hay que ser realista. Entonces, creo que ponerle realismo a las cosas te ayuda mucho a no desinflarte y a no caer en esa falta de compromiso, en esa falta de determinación. Creo que no hacer seguimiento es algo también que hace que pierdas la motividad o la emoción de la meta. Y creo que el hecho, como yo te decía, el hecho de no ser muy consciente de no desanimarse, ¿no? Ujú. En el ejemplo del agua que te puse, decir, bueno, hoy día me tomé 3 vasos, no me tomé 5 vasos de agua. Ok, mañana voy a tratar de tomarme los 5 y si al día siguiente te tomaste 4 en vez de 5, decir, ok, estuve mejor que ayer, pero todavía lo puedo hacer mejor. Entonces, siempre estar evaluando y no achacarse desde la culpa, no ponerse culpa y no tirarse al dolor y decir, no, ya no puedo porque no pude hoy, sino asumir la responsabilidad y decir, a ver, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y un ejemplo está en lo de las alarmas, que yo te decía, yo tengo mi vida puesta en alarmas, entonces si te quieres tomar 5 vasos de agua, pones alarma a las 10, pones alarma a las 12, pones alarma a las 2, a las 4, y así te suenan 5 alarmas y tú ya sabes que en cada alarma te sirves un vaso de agua y te lo pones al frente en el escritorio y te lo tomas, ¿no? Ujú. Eso básicamente, creo.
Ha sido súper oportuno e inspirador conversar con usted, Priscila, esta mañana, porque estamos prácticamente, sí, empezando un nuevo año y seguramente con muchos sueños, con muchas metas por cumplir, arrastrando desde el año anterior a lo mejor muchas porque no hicimos correctamente el ejercicio. Entonces, sí, como digo, era súper importante conversar con usted y nos ha dado bastantes luces en todos los sentidos, porque uno busca estar mejor, tener una buena salud, tener mejores relaciones personales, en el trabajo que nos vaya mejor. Entonces aquí hemos tenido una conversación rápida, pero con algunos aspectos claves que nos van a ayudar a proyectar mejor este 2025. Así que, Priscila, feliz año nuevamente y un gran abrazo. Gracias, Liz, gracias por el espacio, gracias a todos los oyentes. Creo que algo súper importante que se me pasó decirte también es, Ajá. yo tengo una guía espiritual con quien trabajo muy seguido y ella me enseñó que para todo tengo que preguntarme siempre para qué, no por qué. Entonces, si me pasa algo malo, ¿para qué me pasa algo malo? O si me pongo un propósito, una meta, ¿para qué me la pongo? Y eso le da propósito a la vida, le da contexto y como yo te decía, te da una ilusión para levantarte todos los días. Me invitaron a ser editorialista de Diario Expreso y eso me emocionó mucho, fue de alguna manera una meta cumplida y llamada desde el interior. Y yo decía en ese artículo que el verdadero progreso ocurre cuando establecemos objetivos claros y actuamos con determinación y creo que eso es súper importante, o sea, comprometernos es con nosotros mismos al final del día, ¿no? Por lo que yo invito a todos los que me escuchan a que se den el tiempo de planificar, se den el tiempo de preguntarse a sí mismo cuáles son sus sueños, qué quieren lograr a corto plazo, esta semana, este día, esta semana, este mes, ¿no? Y hacerlo con intención, porque al final del día el tiempo pasa y depende de nosotros decidir si avanzamos o si nos dejamos llevar por la marea. Al final del día, la vida es un tema de decisiones y esas decisiones nos hacen quienes somos y nos hacen vivir las experiencias que tenemos. Yo siempre les digo a mis hijas que hay que tomar buenas decisiones. Así que con Excelente. eso te agradezco nuevamente el espacio, me ha encantado compartirlo contigo y te agradezco muchísimo. No, a usted y gracias por esta última parte. La verdad es que qué excelente consejo. Yo también trato de poner siempre en práctica el para qué, no el por qué. Y qué bueno que haya mencionado también el tener una guía espiritual. Así que un fuerte abrazo, Priscila, nuevamente. Que sea este un excelente 2025. Gracias a ti y agradecer siempre es Siempre, importante, siempre, cada siempre. mañana, el Si estar nos pasan vivos. cosas buenas. Sí, ¿no? Y el Sí, despertar, el estar vivos, el tener un día más para enmendar errores o para alcanzar sueños o metas o para compartir con los nuestros, poderlos abrazar, estar todos bien, tener la mesa completa. Hay tantos motivos siempre para agradecer desde las cosas más pequeñas. así es. Así Así es. que Gracias a ti. un Qué lindo verte a los abrazo. años. Igual, Gracias por... ha sido un gustazo también. Para mí son ya las 10 de la mañana de esta forma tan bonita, con el corazón tan cargado de positivismo y yo creo que a todos pues dándonos herramientas para poder planificar un mejor año. Estamos ya concluyendo este primer programa del 2025. No sin antes agradecerle su compañía y recordarles siempre que la información es conocimiento y el conocimiento poder. Que tengan un buen día.